Bien, entonces, bueno, buenas tardes. Ahí comenzamos con esta segunda clase en el día de hoy sobre pensiones y así como en la clase de ayer vimos a quienes les correspondía la pensión, estamos hablando de pensiones contributivas, es decir, aquellas que van con aportes, no pensiones sociales, sino pensiones contributivas, que se estuvieron haciendo aportes, ya sea porque estaban trabajando en la provincia de Buenos Aires, en relación de dependencia en cualquiera de los poderes o niveles del Estado. Em, y hoy vamos a ver cómo, ¿no? Cómo completamos todos esos formularios. Ayer hice hincapié en la importancia de ingresar bien la documentación. Y también por ahí les pido lo mismo que ayer, completamos la clase entera y después ustedes van a tener un tiempo como para preguntas, así es más fácil para los que lo tienen que escuchar después grabado. Bien, entonces nos habían quedado a ver que ahí no lo está pasando la página. Habíamos quedado justamente para hoy algunas cuestiones de los hijos que íbamos a seguir hablando, la extinción de la pensión, pero sobre todo nos quedó ahí bien pendiente cómo completar los formularios, cómo empezar a completar los formularios. El primer formulario que nosotros tenemos que tener presente para completar, que es la documentación obligatoria, va a ser el formulario 138, ¿sí? Yo los voy a achicar a todos los que no tienen cámara, los voy a poner así chiquititos, así me quedan solamente para ver los que están ahí con la cámara puesta. Em, bien, bueno, no importa, después lo arreglo. Entonces, teníamos a quienes tenían derecho a cobrar la pensión, habíamos hablado de las discrepancias domiciliarias, el, el- el abanico de derechohabientes, que es bastante más amplio que en otros sistemas, y dentro de los formularios, el que tenemos que completar, más allá de que sea pensión directa o pensión derivada, es el formulario 138, ¿sí? También hice referencia que de la pensión automática ya hoy no existe como tal, que no está esa posibilidad de tener una pensión automática, pero sí hay una disposición que ahora la vamos a ver en más detalle, que permite cobrar como anticipadamente o cobrar, no esperar todo este trámite largo que lleva casi como un año para poder hacer el beneficio, para poder percibir el beneficio de la pensión. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué demora tanto una pensión? Bueno, hoy justamente me decían, ¿por qué si en ANSES tardan, no sé, 3 meses o 4 meses? ¿Por qué se demora tanto en la provincia de Buenos Aires? Bueno, los circuitos de trámite, ¿sí? Son distintos. Entonces, convengamos que mientras que en ANSES se gestiona todo desde la UDAI, ¿sí? La misma UDAI es quien gestiona todo, en la provincia de Buenos Aires, más allá de que la persona haya fallecido en Carmen de Patagones, en Pellegrini, en Bahía Blanca, en San Nicolás, todo se trabaja, se centraliza acá en La Plata y todos los trámites pasan por un doble control que es asesoría de gobierno y fiscalía de Estado. Entonces, eso en sí mismo ya hace de que tengan una demora diferente a lo que puede ser un trámite autogestionado o todo gestionado en una misma oficina. Por otro lado, también sucede de que por cómo está dividido el IPS, si la persona que fallece
ya sea que haya estado activo, que ayer vimos todos los problemas, o que ya esté cobrando una pensión, una jubilación, si tiene servicios que habían sido docentes y municipales o municipales y del régimen general, van a ver que va a pasar a correlación municipal, correlación régimen general, correlación docente. Es decir, por cómo está estructurado el IPS, de pronto un mismo trámite a lo mejor pasa por tres oficinas para hacer el cómputo, otras tres oficinas para hacer la correlación. Entonces eso hace que también, que en el momento de determinar el derecho o con qué porcentaje se va a jubilar, pero en este caso estamos hablando de pensiones, de pensionar, tengamos esa situación de retraso, de tanta demora, a diferencia de lo que puede llegar a ser eh, una pensión en otros organismos. Entonces, acá nos enfrentamos con estas planillas. Yo, en general, antes cuando daba los cursos presenciales, solía empezar casi directamente explicando de cómo completar las planillas, porque si bien acá creo que somos todos abogados o la mayoría son abogados, lo que sí seguro es que somos personas que sabemos leer, que sabemos escribir, que hemos pasado por una formación. Cuando nos encontramos con este tipo de formularios, nos agarran todas las dudas de qué es lo que tengo que poner ahí qué completo, cuál de... Y yo empecé a ser más empática con los formularios, porque siempre me parecía, bueno, uno sigue, lo completa, va completando los datos, cuando a mí me pasó de tener que hacer mi trámite de ciudadanía española. Y yo, obviamente, soy una persona con conocimiento, estudiado toda la vida, y cuando me encontré con ese formulario, que en realidad no es tan extraordinario, seguramente es más sencillo que este, empecé con todas las dudas, y acá qué completo, y esto que le tengo que poner, y el nombre va todo completo, y que el domicilio, el del documento, o donde va a recibir la notificación, uno empieza con todas esas dudas. Por eso, en este curso, bueno, que lo pude estructurar en tres clases y que podemos extendernos un poquito más y profundizar un poquito más, dije, voy a explicar como paso por paso cómo completar este tipo de formularios. A veces pasa que me invitan a dar charlas y son de media hora o son vieron, yo siempre digo, yo no soy una abogada de Instagram, o sea, esto de hablar en un minuto de TikTok, digo, en realidad. Esto de hablar en un minuto no digo nada, o sea, como que yo más bien necesito más tipo YouTube, denme el tiempo, ¿sí? Para poder explicar. Así que bueno, empezamos por acá. La primera cuestión acá para completar es si estamos hablando de una pensión que va a ser derivada o una pensión que es directa. Recuerden que directa es que estaba activo, ¿sí? Y que fallece. Entonces, esa persona, no sé si ayer quedó grabado esa parte porque tuvimos una conversación por fuera después de la grabación, así que la repito hoy por las dudas si ayer no había quedado, es que hay un híbrido, una zona gris, ¿sí? Donde no son ni directas ni derivadas. Habíamos dicho que los que cobran anticipo jubilatorio o los que están cobrando ya sea por dirección de escuelas o por las municipalidades, o los que se habían jubilado, entre comillas, por jubilación automática o jubilación ejecutiva. Esas zonas grises, que no son ni jubilados ni, ni tampoco están en actividad, tenemos la complicación o la problemática de que primero vamos a tener que convertir ese beneficio en un beneficio jurídicamente hablando, el de la jubilación, ¿sí? Que le corresponda, para luego poder pasarlo a la pensión. Entonces, si bien va a salir en un mismo acto, ¿sí? Otórguese el beneficio de la jubilación a X, y en el artículo 2 otórguese el beneficio de la pensión a A.
Primero, siempre estamos hablando de una pensión, de este tipo de pensiones que son contributivas, que son por el fallecimiento de un derecho de el fallecimiento de un beneficiario. Siempre vamos a tener que buscar primero el beneficio, es decir, qué jubilación tenía. Y ahí no sé si se los dije ayer o no, pero también revisar si ese beneficio estaba bien otorgado, porque muchos de los que están cobrando anticipo jubilatorio o que a lo mejor están jubilados, entre comillas, por una jubilación automática o ejecutiva, puede que estén cobrando mal, puede que estén cobrando de más, puede que estén cobrando de menos, y eso es algo que nosotros vamos a tener que verlo porque podría llegar a suceder que la viuda herede, digamos, la deuda que le quedó del marido ahí porque estaba cobrando de más, ¿sí? O que en realidad estaba cobrando de menos y no sabía y nunca había hecho el reclamo y que es el momento de hacerlo. Entonces, tenemos que mirar, en el caso de las pensiones en IPS, el beneficio de esta persona que falleció, para ver si estaba bien o no otorgado. Sobre todo en todos los casos, pero especialmente en los casos donde no tiene un beneficio todavía jurídicamente otorgado, es decir, que está con anticipo, jubilación automática o jubilación ejecutiva. Entonces acá van a ir los datos del beneficiario, el nombre, el apellido, el CUIL, ¿sí? Em, y vamos a completar si es derivada o si es directa en función de la situación que tengamos concretamente en el caso que nos toque, ¿sí? Y luego acá este cuadrito que también es un cuadrito que está en la jubilación, ¿sí? Que es el que hice referencia justamente ayer, que cuando uno se jubila pregunta si hay alguien con derecho a pensión, ¿no? Y uno puede completar o no, y aconsejo que se complete. Acá tenemos en la parte de arriba el domicilio constituido, que ahí, si ustedes lo hacen ustedes como apoderados, pueden poner su domicilio, el domicilio donde van a recibir las notificaciones ustedes. Y ahí el parentesco, que es conviviente. Recuerden que si es conviviente va con la declaración jurada de convivencia y con toda la prueba. Es esposo separado con reserva alimentaria, que ahí tendrán que acompañar también el tema de eh, la sentencia judicial, el testimonio, ¿sí? Para probar esta situación y el que efectivamente le pagaba alimentos. Hijo con discapacidad, van a tener que acompañar el certificado, si era el esposo o la esposa, ¿sí? Con la partida de casamiento, siempre actualizada con posterioridad a la muerte del esposo o de la esposa del beneficiario. Hijo mayor de edad, ahí, si el hijo es mayor de edad, en el sentido que está entre 18 y 25, van a agregar ahí los certificados de estudio, ¿sí? El certificado de que efectivamente estudia y el de soltería, el de que está soltero, ¿sí? El que no trabaja. Otro pariente a cargo del causante. Y ahí ayer creo que me hacían preguntas respecto de los padres, ¿sí? Mayores de 80, ¿sí? O cuando tienen los abuelos a cargo los nietos, ¿sí? Esa situación que se pudiera dar. Esposos con discrepancia domiciliaria. Y ahí esa opción es nueva, o sea, no estaba antes en el formulario. Y ahí recuerden que yo aconsejo agregar el mismo certificado, el de convivencia, la declaración jurada de convivencia y toda la prueba. El del hijo menor de edad, bueno, es el más sencillo de todo, va con el documento y ahí, si está uno de los padres, el otro padre vivo, firmará el padre, ¿sí? Que tiene la tutela. Si se da la situación donde fallecieron los dos padres, a mí me ha pasado, bueno, tendrán que ver ese menor a tutela de quién ha quedado, ¿sí? ¿Quién tiene la tutela judicial de esos menores para poder hacer la firma? Porque de pronto pueden ser, yo he tenido casos de chiquitos de 6 y 4 años, o sea, no, ¿sí? Que no es,
porque si fuese un menor mayor de 14 podríamos hacer de que firme, pero acá si menores que tenemos esa situación, vamos a tener que buscar esta situación. Bueno, lo mismo con si tienen algún tipo de capacidad restringida, si tienen un curador, ¿sí? Si quien va a pedir la pensión es una persona que está declarada insana. Y debajo vienen, dice, con los datos del causante, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poner todas las fechas de la persona que falleció, ¿sí? El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción. Traten de completar eso sin equivocarse, ¿sí? Porque a veces en el apuro ponen, no sé, fecha de defunción, la del nacimiento. O sea, de última, tómense el tiempo necesario. Y en el domicilio real que tenían, va a tener que coincidir con la partida de defunción, ¿sí? El domicilio donde efectivamente vivían. Si el domicilio no coincide, recuerden que teníamos toda la prueba para presentar, ¿sí? Y también ahí el del abogado. Yo en lo personal, de vuelta, cada uno después lo maneja. Yo no sé si están todos acá inscriptos en la nómina de abogados para actuar dentro del IPS o si son todos abogados, porque hay veces que quien gestiona el trámite no lo es. Bueno, si son abogados, o a lo mejor son abogados, pero son de capital y no tienen matrícula de provincia. Bueno, si son abogados y tienen matrícula de provincia, corresponde no solamente completar ahí como apoderado, sino pagar el IUS, el anticipo del IUS. Y bueno, en lo del bono es discutido. La mitad de la biblioteca dice que sí, la otra mitad de la biblioteca dice que no. No es una exigencia que la estén pidiendo. Hay momentos que sí, que dicen, no, me tenés que traer el bono. Hay momentos que dejan de pedirlo. Bueno. Hay momentos donde uno va a pedir la vista del expediente y si no presenta el use, o sea, no te quieren dar vista de expediente. Estos hay como, sobre todo, a ver, las intervenciones suelen ser del Colegio de Abogados de La Plata, esa es una realidad. El Colegio de Abogados, sin desmerecer, de Trenquelauquen, no viene acá a La Plata por el tema de la no atención de los abogados, porque generalmente la mayoría de los que gestionamos provincia de Buenos Aires estamos en La Plata, pero por una cuestión de proximidad. Entonces, los abogados que somos parte, que hacemos jubilaciones acá en La Plata, somos como 200. Entonces, el número de representatividad que tenemos respecto de a lo mejor en otros colegios de abogados es menor. Por eso cuando a mí me ha tocado participar en las reuniones del Colproba o del colegio, y claro, la única que suelo llevar cuestiones del IPS suelo ser yo, ¿sí? Porque en realidad casi toda la problemática va por ANSES, porque es nivel nacional. Entonces, lo que queda de participación de IPS es chiquitito, por eso como que la mayoría estamos nucleados en La Plata. Eso no quiere decir, si están en San Isidro, obviamente el colegio también los va a defender y demás, pero en la práctica sucede eso. Yo hace 20 años que estoy acá y cuando hubo que hacer una demanda contra el IPS fue La Plata quien lo hizo, ¿sí? El Colegio de Abogados de La Plata. Em, obvio se le dio participación para que el Colproba, para que sea toda la provincia. Pero bueno, el tema es que tampoco hay tantos interesados en otros colegios departamentales que hagan tanta cantidad de trámites de IPS. Si quieren me escriben acá, ahí abajo en los comentarios de qué lugar son. Yo más o menos estuve viendo y cuántos son los que ustedes conocen que hacen trámites de IPS en el lugar donde ustedes están. De pronto es menor a los que hacen ANSES. Entonces, eso es lo que sucede con el poder que uno puede tener en este tipo de casos. Pero bueno, si están, yo aconsejo que ahí pongan porque en caso de que haya algún inconveniente, el IPS los va a llamar a ustedes, los va a notificar a ustedes y no al titular, ¿sí? Y luego los datos del representante legal. Estos en los casos de corresponder, ¿sí? Si estamos hablando de un incapaz, si estamos hablando de un menor, ahí van a ir los datos y el domicilio constituido, que lo mismo. Aconsejo que sea
si ustedes actúan, el de ustedes, el domicilio constituido de ustedes. Una vez que completan todos esos datos, donde están los del representante legal, y también puede haber un representante judicial, porque puede haber que haya chicos, ¿sí?, que estén bajo tutela judicial, entonces podría darse el caso de presentarlo. Yo les comenté ayer que el abogado del niño también tiene competencia para actuar en representación de ese menor, entonces podría, bueno, niño, niña y adolescente con la terminología nueva, pero me entienden lo que les digo. Entonces, el abogado del niño también puede actuar en pos de él y hacer la presentación de la pensión firmando el abogado del niño, y eso en casi todos los colegios de abogados hay al menos un abogado del niño, ¿sí?, que estaría capacitado como para llevar adelante esto. Bien, después. Bueno, los del representante judicial, lo mismo, si tienen tutela o tienen curatela, ¿sí? ¿Dónde está radicada esa curatela? La carátula, el juzgado, la localidad, ¿sí? Y el banco. El banco siempre va Banco Provincia. Solamente van a poder cobrar en Banco Nación si están fuera de la provincia de Buenos Aires. Pero si están dentro de la provincia de Buenos Aires, siempre Banco Provincia. No es como en ANSES que ustedes pueden elegir Macro o, no sé, el BBU o el Santander. No, acá siempre es Banco de la provincia de Buenos Aires. Lo que va a cambiar es la sucursal. Ustedes no necesariamente tiene que ser la misma sucursal que tenía el beneficiario, ni tampoco puede ser otra localidad que no es la que tienen el domicilio actual. Ejemplo, viven en Morón, pero la señora viuda se va a ir a vivir a Mar de las Pampas. Bueno, podrá poner el Banco Provincia de allá, ¿sí? No es necesario que tenga ese banco. Después, si pone uno y quiere cambiarlo, también lo puede cambiar, pero inicialmente es. Si en el caso de tener que de cobrar fuera del país, ahí es bastante complicado. En primer lugar, hay que tener un banco ya fuera del país, ¿sí? Y uno va a pedir como el SWIFT y el IBAN, como sería el CBU acá del banco. Entonces, por la protección de datos, generalmente en Europa son bastante reticentes de dar como los datos. No es como acá que a lo mejor, no sé, los sacamos del cajero, ¿sí? No, eso van a tener que ir al banco y pedir que le den el IBAN, que sería como el CBU así largo, para ver cuál es el banco, ¿sí?, en el que vaya a cobrar. Esto si ya están radicados viviendo fuera del país, que a lo mejor les puede pasar. Ojo acá, porque si están viviendo fuera del país, tienen que hacer la supervivencia. Es en el único caso donde en la provincia de Buenos Aires se pide supervivencia, ¿sí? En el resto, no. Entonces, y la supervivencia la van a hacer a través del consulado o de la embajada y hay un convenio, por suerte ya es digital, antes había que, llegaba el certificado de supervivencia, había que ir a hacer a apostillarlo en La Haya y después presentarlo. Bueno, por suerte eso, la pandemia hizo de que se agilizaran, modernizaran todo este tipo de trámites y hoy es bastante sencillo. Impuesto a las ganancias, la opción ahí va acepto. ¿Qué quiere decir eso del artículo 18 de la 2628? Que se va a tomar el periodo. Voy muy rápido, ustedes háganme que sí o que no con la cabeza, ¿no? Bajo un poco. ¿Sí? Van, que se va a tomar periodo por periodo, porque si no, ¿qué pasa? En una pensión que a lo mejor va a estar un año sin cobrar, va a cobrar el año todo junto. Si yo lo aplico a ese momento, a ese mes, y sí, por ahí le corresponde ganancia, porque va a cobrar más de
no sé, no me acuerdo cuántos son, 2,5 millones, no me acuerdo cuánto es el monto ahora para las jubilaciones donde entra ganancia, porque es distinto el valor de activo que de pasivo. Pero bueno, vamos, más de 2,5 millones va a cobrar de retroactivo. Si yo ahí no pongo que acepto esa opción, que me lo apliquen a cada periodo, me lo van a descontar. ¿Con eso alcanza? No, seguramente le van a descontar ganancias igual y después ustedes van a tener que hacer el reclamo. Y AFIP o ARCA lo va a ir pagando en cuotas. Suele pasar con muy seguido esto, pero para que no se asuste. Entonces, eso es lo que quiere decir con el tema de que la imputación se haga mes a mes, para ponerlo así más sencillo. Ahora bien, a ver si me hicieron alguna pregunta ahí abajo. Ahora miro y paso al caso de los estudiantes. ¿Hay alguna pregunta? A ver, a vos te preguntaba. Ahí la abro. Em, veamos. A vos te decía de los comentarios. A ver. Bueno, ahí después seguimos. Después las leo, las termino de leer. Así, bien. Acá vamos a los estudiantes, ¿sí? ¿Qué tienen que completar los estudiantes? ¿Sí? Si tienen entre 18 y 25, siempre y cuando estudien y no trabajen, van a tener que poner dónde cursan, ¿sí? El lugar donde están cursando, todos los datos de esa facultad, ¿sí? O escuela, ¿sí? Em, y el estado civil, acuérdense esto del certificado de soltería, ¿sí? Bien, abajo, finalmente en el punto 10 hay una declaración jurada que dice no haber retirado, ¿sí? Dinero del cajero. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Em, bien. Acá dentro de las preguntas dice si se puede hacer con matrícula federal. En principio en el IPS les van a pedir que estén matriculados en la provincia. ¿Sí? Eh, perfecto, perfecto. Ahí hay algunos que todavía están estudiando. El certificado de soltería lo piden en el registro civil. Ayer se los contaba, ¿sí? Cuando lo había tenido que pedir, ¿sí? Ahí. Perfecto. Bueno, ahí sigo. Bien, ¿qué más? Bien, acá esto va firmado, ¿sí? Y va certificado. ¿Quién firma? Quien está pidiendo la pensión va a firmar, ¿sí? A no ser que hablemos de esto, de que sean menores, que sean incapaces, entonces ahí va a tener que ser el tutor, el curador, el padre, quien va a hacer la firma. Y va a certificar esa firma el funcionario del IPS. Ahora, si ustedes tienen un cliente que vive en Córdoba, ¿sí? No lo van a hacer venir acá para que firme. Le van a mandar este formulario y lo va a poder firmar en un juez de paz, ¿sí? O si vive en Italia, no va a venir de Italia hasta acá para tramitar la pensión, ¿está? Lo va a firmar en la autoridad consular. Actualmente las autoridades consulares tienen firma electrónica, entonces no lo tires.
tiene firma electrónica, entonces ahí no van a tener problema con respecto a que les va a llegar esa documentación, ya no la tienen que mandar como por correo postal, sino que les va a llegar con la firma electrónica y eso es válido. Autoridades, directores de hospitales, si es que la persona estuviese internada, porque a veces puede pasar de que esté internada, entonces lo pueden hacer ahí en ese lugar. O escribano. En ese caso, les va a mandar la documentación firmada y ustedes van a poder ingresarlo. Bueno. Antes les dije que una pensión lleva como bastante tiempo, ¿sí? Como un año. Bien, como esto se sabe y los trámites, expliqué por qué a veces tienen tanta demora, hay situaciones, había una resolución que era del 2009, la 3 del 2009, pero que se reglamenta finalmente en el 2020 en pandemia. Esta reglamentación lo que establece es que, bueno, en aquellos casos donde se está tramitando una pensión y se ve que efectivamente reúne los requisitos para poder acceder a esa pensión, que hay indicios vehementes, ¿sí? Que a prima facie, como dice, es indubitado el beneficio, es decir, no hay duda de que le va a corresponder. ¿Cuándo no habría duda? Y bueno, si es el hijo, no hay duda que le va a corresponder, ¿sí? Por eso, si ustedes tienen alguna convivencia media flojita de papeles o un matrimonio que no está del todo tan fácil, pero hay hijos menores, mi recomendación es que inicialmente lo hagan con el hijo, ¿sí? Y después tramiten todo lo demás, porque al del hijo le va a salir rápido, ¿sí? Y va a estar dentro de estos de que prima facie es indubitable el beneficio, el derecho que le va a corresponder. Y luego piden el de la esposa, el de la conviviente, el de todo eso, ¿sí? Cada uno después ustedes van a tomar su propia decisión, lo harán como les parezca mejor. Esto es una recomendación que yo hago, ¿sí? Incluso he tenido casos donde he presentado el padre conviviente y los dos hijitos, uno de unos meses y otro de 6 años, y el beneficio le salió a los dos nenitos, ¿sí? Al hijo y a la hija, pero no al conviviente, no al padre. Y las dos tarjetas de débito de cobro le salieron a nombre de los dos hijitos, pero no del padre, ¿sí? Obviamente el padre tiene la patria potestad, es el representante, obviamente, pero les quiero decir que en ese caso salió muy rápido, pero para los hijos y el del padre estamos todavía en la lucha, llevamos como un año, todavía estamos ahí. Y no había discrepancia con el domicilio, pero ¿qué es lo que pasa? De vuelta, el trámite normalmente tarda como un año, ¿sí? En condiciones normales. Si a su vez hay alguna cosa docente que no coincide, que no les coincide el mejor cargo o que hay licencias que no están bien detalladas, eso va a llevar en vez de un año y medio. Entonces, ¿qué es lo que permite esto de los hijos? Que lo cobren ya. Esta persona está cobrando todos los meses. Entonces, esta resolución, que ustedes la tienen en el material, ¿sí? En el material que está dentro de lo que entran en Classroom, ahí está este material, va a decir formularios por un lado y por el otro lado documentación y ustedes la van a poder bajar. Pero yo se las puse acá porque a veces es más fácil cuando uno está leyendo, mirándola directamente de acá desde el material del Power. Entonces, en esos casos se autoriza a que se haga un pago transitorio, que se ponga en las planillas de pago transitorio, previo, sin haber tomado la vista del fiscal, ¿sí? Es decir, que lo van a pasar a pago transitorio sin que Fiscalía haya tomado intervención. Eso
permite que inicialmente, a lo mejor en 2, 3 meses, quizás puedan estar cobrando. Ahora, ustedes como abogados tienen que saber que eso que cobró, ¿sí? No es la pensión, es un pago transitorio de pensión. Es decir, para que esté terminada la pensión, le va a faltar todo el trámite que corresponde como un año. Entonces, bueno, no sé si vamos a ver honorarios nuestros, pero digo, ¿en qué momento le cobro? Y bueno, no sé, si arreglaron 2 haberes, ahí que les pague uno, porque en realidad ustedes el trabajo lo tienen que seguir haciendo hasta que salga el acto administrativo. O sea, no podrían, en mi criterio, cobrarle ahí los honorarios más allá de que tenga un alta de pago transitorio, porque está ni siquiera por la mitad, tiene un alta transitorio, todavía no está la pensión otorgada. Esto un poco también desanima a muchos abogados a dedicarse a Provincia de Buenos Aires porque Provincia de Buenos Aires es mucho más lento, mucho más trabajoso y bueno, sí, a lo mejor hay haberes más altos, pero si uno hace la ecuación y bueno, lleva mucho más tiempo, porque una pensión en ANSES yo en 3 meses ya estoy cobrando, la archivé y me la olvidé. Acá lleva un año y medio cobrar una pensión, ¿sí? Pero no es lo mismo si está cobrando algo, ¿sí? Que si no está cobrando, imagínense, durante ese año, no sé, la llama todas las semanas y la pensión mía cómo va, ¿sí? Entonces, es importante esto cuando ustedes tomen un trámite de provincia, saber estos tiempos y saber el procedimiento para no generar una expectativa, no, en esto en 3 meses sale, no. O sea, sean cuidadosos con esto, solamente esto es facultativo del IPS para en aquellos casos donde efectivamente vean que con el certificado de función y la cónyuge con igualdad domiciliaria y un hijo menor de 18 años, el IPS puede, ¿sí? Está facultado para poder dar ese alta transitoria, ¿sí? Em, y luego se va a mandar, obviamente, a hacer el trámite con normalidad a Fiscalía de Estado y hacer todo el trámite correspondiente. Hasta ahí, digamos, sería para todos en general, ¿bien? Todas las situaciones. ¿Qué otras cosas tengo que agregar si estamos hablando de alguien con discapacidad? Bueno, voy a tener que agregar el certificado de discapacidad, el certificado de soltería y la prueba documental. Si tiene el certificado, el CUD, ¿sí? Si tiene el certificado de discapacidad, va a ser importantísimo. Todas estas cuestiones, la reglamentación establece que justamente esa discapacidad que tiene que haber sido anterior al fallecimiento de quien se pretende tener ese beneficio, ¿sí? No podría ser con posterioridad. ¿Bien? Ahora, el artículo 34 establece que, bueno, que podría llegar a existir alguna excepcionalidad de que, no sé, nunca sacaron el CUD o era una persona con discapacidad pero nunca lo habían tramitado. Bueno, en esos casos podría llegar a ver a través de la Junta Médica, a través de las pautas objetivas que están en el baremo, hacer una junta médica y determinar esta situación. Por eso, si tienen ustedes cuando van a tramitar la jubilación, em, yo sé que es bastante incómodo, pero yo suelo preguntar mucho, o sea, cuando hago esa entrevista, mucho. ¿Por qué? Porque es importante saber si está casado, si es soltero, si está en convivencia, si tiene hijos con discapacidad, si los hijos con discapacidad tienen el certificado de discapacidad, porque algunos no lo tramitan. Y después eso es un problema para tramitarle el beneficio. Entonces, todas estas cuestiones son convenientes que se resuelvan antes, no después, ¿sí? Antes, siempre prevenir. Em, lo mismo, acá vamos con, no sé cómo voy con el tiempo, no tengo acá el teléfono, ¿qué hora es?
6 menos 10. Ah, bueno, vengo bien. Entonces, ¿qué otra cosa me van a pedir para cuando estamos hablando de estudiantes entre 18 y 25? Voy a completar esta declaración jurada. Esta declaración jurada ustedes también la tienen dentro del material de este curso. Y ahí me dice que esta declaración jurada que la persona que justamente está diciendo eso declara conocer y aceptar eso, lo que dice el artículo 37 y el artículo 33, que ahora lo vamos a ver, de la reglamentación. La reglamentación, el decreto reglamentario, el 476 del 81 y el 600, que no me acuerdo de qué año, yo les digo, háganse amigos, ¿sí? De leerlo todo entero, la ley, los decretos reglamentarios, porque es lo que les va a dar a ustedes justamente más herramientas de saber cómo se toman, ¿sí? Qué es lo que quiere decir ese artículo cuando dice, bueno, estudiantes, bueno, ¿qué tipo de estudiantes? Entonces acá, ahí dice, dispone la prestación de estudios de universidades nacionales, provinciales, también puede que tengan escuela secundaria, terciaria, pero que sean de nivel oficial. Y les dice, bueno, escuelas privadas pueden ser, sí, pero escuelas privadas que estén autorizadas, reconocidas o incorporadas. ¿Cuáles son esas escuelas privadas reconocidas, autorizadas o incorporadas? Las de nivel oficial, es decir, no va a poder estar estudiando, no sé, eh, magia, ¿sí? ¿Está? A no ser que estudie en la Universidad de Bellas Artes donde haya una carrera de magia, ¿sí? Es decir, no tiene que ver con lo que estudia, sino si esa institución es una institución oficial de enseñanza, ya sea nacional, provincial o podría ser municipal, que esté autorizada para dictar esos estudios. A veces preguntan, y pero yo no puedo estudiar, no sé, cocinero, ¿sí? Y no, podría estudiar nutrición, ¿sí? Pero el tema de las escuelas de cocina generalmente son como privadas, y no integran esta educación oficial. ¿Bien? Y acá el artículo, que también se los puse, ¿sí? Acá les dispone justamente que los chicos, los que estén estudiando, van a tener que presentar todos los años en el plazo de 30 días desde que se inició el ciclo electivo. Por eso yo les dije que más o menos suele ser sobre abril, mayo, ¿sí? 30 días del ciclo electivo suelen empezar en marzo, entonces en abril, o si empiezan en abril, en mayo, ¿sí? Tienen que presentar ese comprobante, ese certificado de estudio, ¿sí? Si terminaron la secundaria, presentarán el certificado de estudio de fin de la secundaria y el certificado de inscripción en una nueva carrera. Así lo van a tener que hacer periódicamente, todos los años, hasta que cumplan los 25. No es que lo presenté una vez y ya quedó. Entonces también esto implica un esfuerzo de parte del abogado de todos los años hasta que cumple los 25, estar presentándolo, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a la pensión. Bien. Ahora, ¿qué otros trámites yo puedo hacer cuando esa persona fallece? ¿Qué otros trámites hay posibles de hacer para esta persona, ya sea que haya fallecido estando jubilado o que estemos hablando de un agente activo? Entonces, acá aparecen otras cuestiones, como los gastos de sepelio, el subsidio por fallecimiento y el tema de haberes sucesorios. Ya vimos los dos de abajo, ya lo vimos, ¿sí? Los gastos de sepelio es un trámite que es previsional, pero que se da, lo paga el instituto cuando fallece una persona jubilada, y quien se hizo cargo de pagar ese gasto tiene derecho a cobrarlo, ¿sí? Ahí no necesita ser para los gastos de sepelio familiar.
Se hizo cargo el vecino de los gastos de sepelio, el vecino va con la factura, ¿sí? De que pagó los gastos de sepelio y bueno, podría tener derecho a cobrarlo. Le di una exageración lo del vecino, pero bueno, le quiero decir, no está relacionado con el derecho como la pensión de los derechohabientes, sino el que pagó los gastos. Ahora, el subsidio por fallecimiento es otra cosa, ¿sí? Ahora, si yo cobro subsidio por fallecimiento, no puedo cobrar gasto de sepelio. Es una cosa o la otra. Bien, por lo tanto, siempre se va por el subsidio por fallecimiento, que es el más grande, se calculan 10 sueldos de la categoría inferior de la administración pública para pagarle a esta persona. Entonces, el subsidio lo puede cobrar y va a cobrar eso. ¿Quiénes pueden cobrar el subsidio? Y acá dejamos afuera a la conviviente, ¿sí? Solamente lo puede cobrar el cónyuge, los hijos o los padres. No hay otros. No es acá el aparente matrimonio, ni es solamente lo pueden cobrar ellos, ¿sí? Em, entonces, ese trámite lo puede hacer únicamente esos y es exclusivo, no es, "Oh, bueno, pero el conviviente se le parece al... No, no se le parece nada, son esos, es taxativo, están enumerados. ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar tanto uno como otro? 5 años. Tengo un plazo de 5 años para poder cobrar esos montos de dinero del subsidio o los gastos de sepelio. Ahora, eh, ¿se puede hacer si tiene un pago, una transitoria? Si tiene estas que yo les digo de la zona gris, no. Tiene que tener un beneficio ya otorgado. O sea, que hasta que no le sale la pensión, no va a poder cobrar el gasto de sepelio, tampoco el subsidio por fallecimiento. Lo tiene que tramitar primero, ¿sí? ¿Puede tramitar ambas cosas? ¿Iniciar juntos? Sí, podría iniciar los trámites juntos, pero son dos trámites separados, con planillas separadas, son dos trámites. Ahora, el segundo no le va a salir hasta que no le salga el primero, porque si hubiese alguna duda respecto de si es el cónyuge y no le corresponde la pensión porque estaban separados de hecho, por ejemplo, entonces tampoco va a poder cobrar el subsidio, ¿sí? En todo caso, podrá cobrar los gastos de sepelio, pero no el subsidio. ¿Bien? Entonces, el conviviente no lo puede pedir, el cónyuge separado de hecho tampoco lo puede cobrar, ¿sí? Y respecto a los haberes sucesorios, ese dinero, o sea, cuando alguien que le quedó adentro, vieron que les dicen, no, pero le quedó el mes de pago y lo saqué con la tarjeta. Bueno, vieron que en la primer formulario, cuando yo les mostré, dice, declaro bajo juramento de no haber sacado el dinero. Bueno, si lo sacaron, ahí va a ser un problema porque eso va a generar como una deuda porque es un cobro indebido. Ese dinero, ¿sí? Ese dinero que quedó ahí retenido va a ir por haberes sucesorios. Es decir, lo va a tener que solicitar a través de una causa judicial, va a tener que iniciar la sucesión, va a tener que hacer el oficio y en el marco del proceso sucesorio va a poder cobrar eso que le haya quedado ahí retenido. Em, entonces, dije, cónyuge, hijos, hija, padre, madre. Esos son los que pueden hacerlo. Y es uno u otro. Siempre conviene más el más grande. Y acá está la planilla. Esta es la planilla que hay que completar para, en el caso de que quieran solicitar el subsidio. Esta planilla también la tienen en el material, ¿sí? Fíjense que al costadito dice vigencia 11.5.22. Cuando vayan a usar una planilla cualquiera del IPS, tienen que usar la de la última versión. Yo siempre aconsejo que la bajen directamente del IPS en el momento que vayan a tramitar. No tengan guardadas carpetas de formularios, o bueno, ténganlo, pero
cuando en el momento que vayan a tramitar, fíjense si sigue siendo la misma, porque si no, no les va a servir, ¿sí? Entonces, acá tenemos los datos del fallecido, ¿sí? Otra vez el documento, la fecha del fallecimiento, la localidad, eh, de dónde está, y acá tenemos datos del solicitante. Y en la planilla ustedes van a ver que dice solicitante uno, solicitante 2, solicitante 3, solicitante 4. ¿Por qué? Porque van a solicitar em, esta prestación, van a pedir la solicitud de esta prestación cada uno de los que la pretenda, ¿sí? Entonces, si tiene cuatro hijos, cada uno va a cobrar un porcentaje, un porcentual respecto de ese gasto de subsidio por fallecimiento. Entonces, son cuatro hijos, va a ser ese monto dividido cuatro. ¿Bien? Entonces, por eso tiene solicitante uno, solicitante 2, solicitante 3. ¿Bien? Nombre, apellido, código postal y también de cada uno tiene como sus apoderados. Yo no he visto situaciones donde haya más de un apoderado en el mismo formulario, ¿sí? Más bien lo que podría pasar es que un hijo presente el formulario por un lado y el otro hijo lo presente por el otro, cada uno con su apoderado, si es que no sé, no se hablan, ¿no? ¿Sí? Pero en general em, tiene eso. Por eso es que tiene como cuatro solicitantes, uno, dos, tres, cuatro, tiene varios solicitantes la planilla. Una planilla que tiene más o menos unas cuatro hojas. Em, Fíjense que donde vemos acá en la planilla, a ver si yo lo agrando un poquitín, si se ve bien, le dice CBU. Cada uno va a poner el CBU, ¿sí? Del que pretende cobrar, ¿sí? Entonces, lugar de pago, no sé, Bahía Blanca. Forma de pago, depósito bancario. CBU, tanto, el número que sea. Estado civil, completan eso. Y así de cada uno de los beneficiarios. No es que va a ir en un solo, si son varios, cada uno va a poner su propio CBU. ¿Bien? Los propios datos del banco. A este formulario le van a agregar también una constancia del banco donde están los datos que efectivamente el CBU es de esa persona porque lo tiene que cobrar el mismo titular, el de la cuenta. Actualmente yo creo que todo el mundo tiene una cuenta, ¿sí? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires con el tema de la cuenta de DNI, todo el mundo tiene una cuenta, pero si no la tuviera antes se podían retirar con unos cheques fiscales desde el propio IPS, entonces se iba y se retiraban esos cheques y se iban a cobrar. Yo honestamente debe hacer 15 años que no veo esos cheques. Yo creo que todo el mundo tiene un CBU, pero bueno, les digo por las dudas, por si hubiese alguna situación donde no tenga, bueno, sería este caso. Por eso ahí tienen como los datos del lugar del pago y tienen que poner el parentesco que tienen con el causante. Si es el hijo, es la esposa o es el padre. ¿Sí? Padre o madre, esposa, esposo, ¿sí? Hijo, hija. Bien, hasta ahí venimos con, voy a mirar si me hicieron alguna pregunta de acá hasta, a ver. Em, Ahí estoy leyendo. A ver. ¿Dónde se pide? Ahí me quedé, el certificado de soltería ya los dije. El porcentaje que se paga en el alta transitoria es el mismo porcentaje que le correspondería, ¿sí? Vamos a ver mañana, ¿sí? Los porcentajes, pero es el mismo porcentaje, no es que le pagan algo menos, no es como el anticipo, ¿sí? Bueno, no, veo que no tengo más preguntas. Si tienen alguna pregunta, ahí me la hacen, ¿sí? Pero el porcentaje es el mismo, o sea, le van a pagar lo que le corresponda cobrar, ¿bien?
No, no es que va a cobrar algo menos. Em, bien. Em, Ahí no sé, abrí otra cosa que no tiene nada que ver, así que ahí voy a dejar de compartir. Se abrió una parte de mi pantalla. Em, a ver, ahí tengo otra pregunta. Em, eh, Casi todas las pensiones llevan un año, sin importar si es directa o es derivada, porque en realidad, si bien podría llegar a ser más rápido y a lo mejor esas a lo mejor pueden llegar a salir en 6 meses, 8. El tema es que, por ejemplo, Fiscalía de Estado tiene una demora de más o menos unos 3, entre 3 y 6 meses para contestar. Entonces, ya partimos de que tenemos solo en la oficina de Fiscalía de Estado ese tiempo, y es un montón de tiempo de demora. Por eso es que llevan esa cantidad de tiempo, ¿sí? Hay algunas que se pagan antes con esto que yo les estoy diciendo. Puede haber alguna que salga antes. Yo he tenido algún caso donde ha salido muy rápida. Generalmente son si son empleados no docentes, digamos, eran otro tipo de jubilación, ¿sí? Del Poder Judicial o de legisladores, pero miren, cada una tiene como sus problemáticas. Tengo un caso que todavía no tiene resolución definitiva, pero sí está cobrando, de que la persona había estado casi 3 años tramitando la pensión y bueno, estaba mal caratulada y no tenía ningún avance y se lo habían hecho a través del poder legislativo, ¿sí? Entonces, es muy importante, digamos, lo que están haciendo ustedes, que se están capacitando, ¿sí? Porque esa pensión había sido mal ingresada, mal caratulada con una ley. ¿Vieron cuando ayer yo les dije cuando sacan el turno que tienen que pedir pensión por fallecimiento de un activo o fallecimiento de un beneficiario, que no pueden pedir una pensión de la 12.000, no sé cuánto? O sea, todas esas no, porque son otras leyes que tienen otros requisitos. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor les va a quedar después de un año mal el trámite dando vuelta porque no correspondía. Obviamente la caratulación tiene que ver con la persona que los atendió en el IPS, pero bueno, ahí después me dicen de dónde son, pero hay algunas CAP, algunos centros de atención en el interior bueno, que no tienen tanto conocimiento. Ahí veo que hay alguien de Bahía, bueno, Bahía sí porque es grande, Mar del Plata también porque son centros de atención grandes, entonces saben, pero hay otras que a lo mejor no tienen tanta casuística y que a lo mejor lo caratuló mal, y entre que lo caratuló mal y que vino acá a La Plata y se dieron cuenta de que estaba mal caratulado y lo volvieron otra vez a la CAP para que, bueno, lleva como mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen que agregar cuando piden acá el tema del subsidio por fallecimiento? Bueno, van a agregar, es como si fuese la pensión más o menos. Tienen que agregar casi la misma documentación: la partida de función, el acta de matrimonio, la partida de nacimiento si fueran los hijos, la copia del DNI, la constancia de CUIL, el poder, si es que correspondiera, ¿sí? Lo mismo el testimonio, si hay un tutor, un curador, y ahí no está nombrado, pero sí la constancia, como les dije, del banco de esa cuenta, que ese quit que ustedes pusieron se corresponde con el que están acompañando, que tiene que ver con la titularidad de esa persona. Entonces, también declaran que no hay otro, que ustedes conocen, que no hay otra persona que tenga este derecho a cobrar este subsidio, ¿sí?
Eh, entonces, ahí como importante para completar este formulario con todos los requisitos. Em, bien, listo. Con esto, ahí yo de lo que es la clase. Ahí lo que era el contenido, creo haber llegado a todos los puntos, ¿sí? Les dejo ahí estos minutitos, estos 15 minutos, para que hagan preguntas y también queden grabadas en la clase. Recuerden que mañana vamos a ver la determinación del haber, los porcentajes de los derechohabientes y cómo se distribuye esto entre los grupos pensionarios, ¿sí? Y cómo es la movilidad del haber. O sea, mañana vamos a ver esto. Así que ahí ya les dejo a preguntas y vamos ahí para que quede ahí. ¿Alguna duda que tengan respecto de lo que estuvimos hablando? Ahora tengo como 9 preguntas. Bueno, vamos ahí. Ah, sí, En el caso de la caja de abogados, si el profesional debe ir a la caja, la esposa, a ver, se me fue la pregunta, vamos a ir para arriba. Eh, se me fue y ahora no la el encuentro. profesional debe la caja. ¿La esposa puede cobrar la pensión? De la caja de abogados. em, La pensión sí, con los mismos, son más o menos los mismos requisitos, no sé quién me pregunta, Celia. De caja de abogados son más o menos los mismos requisitos que es en IPS, más o menos los mismos requisitos. Ahí se tienen que fijar, pero sí hay pensión por fallecimiento en caja de abogados. En casi en todas las cajas profesionales hay pensión por fallecimiento, ¿sí? Doctora, buenas tardes. Una consulta. Sí. No sé si tiene cámara porque como que no sé ni quién. Porque se me supera la tecnología. A ver, ahí. Ay, perdón. Está todo Bien, oscuro. Buenas ahí tardes. estamos. Sí, ahí la veo, En Betty. el, Sí. sí, está todo oscuro porque hay alerta naranja acá en mi ciudad, entonces estoy con todo cerrado. ¿Dónde estás? Eh, en Punta Alta. Ah, bien, perfecto. Buenas tardes. Hola. Eh, una consulta. En el formulario 138, Sí, eh, en la parte superior, figura, donde se ponen los datos personales, figuraba una sigla de, creo haber visto DU. a ver, ahí lo miramos. Ahí miramos el Bien. formulario. Y después, no sé si quiere que o ya le planteo la Sí, a otra. ver. Sí, En el formulario de subsidio, dice subsidio número, supongo que lo llenan en IPS. Al lado figuraban dos porcentajes, sí, 50% y 100%. sí. Ahí ya no sé si eso lo ponen ellos o a qué corresponden esos porcentajes. Sí, el 100% corresponde si, a ver, el beneficiario, cuando muere la esposa, ¿sí? O el esposo, tiene derecho a pedir el subsidio por fallecimiento. Entonces, en ese caso puede cobrar solo el 50%, ¿sí? Y el otro 50% queda reservado a el tema de los hijos el día que él fallezca, ¿sí? Entonces, por eso el 50 o el 100. Pero eso Ah, lo van a bien. completar en el propio IPS. Ah, bien. Perfecto. También Y podría eso del, llegar a suceder de que se haga una reserva para el tema del cobro, porque en este 50 o 100, que es el que me... sí. Una reserva en el sentido de que sabe que hay otro hijo, pero está, no sé, viviendo en España y todavía no vino, entonces se hace la reserva.
A ver, esta es la planilla, Perfecto. pero no sé dónde vio DU. Es documento único, perdón que me meta. En vez de Claro, DNI dice DU, que es documento único. Ah, listo, Yo lo docu- aclaré ahí, pero Ah, no lo leí, pido disculpas. listo. Perfecto. Resuelta ahí la duda. Gracias. Bien. ¿puedo hacer una consulta? Sí, Cuando yo hice con vos también un curso de IPS de jubilación, bien, vuelvo, yo no hago IPS, así que estoy así tratando de entender un poquitito. bien. Yo entiendo que cuando ingresan a la página del IPS, sacan como una clave, ¿ok? Y a partir de ese momento la persona puede ingresar a su página de IPS y averiguar cosas. No, En el caso de la pensión, donde yo tengo un causante que no formó parte del IPS, pero sí su esposa está jubilada de manera total, cobra el 100%, ¿eso se puede generar desde la página web del IPS o es todo no, pero presencial? es que ahí hay una confusión. No existe eso como la clave de ANSES, la clave de IPS. Eso no existe. Ok, Lo que sí existe es cuando la persona tiene un beneficio, ¿sí? Cuando se le generó un beneficio, se genera una clave. O en el caso de los docentes, que seguramente hiciste un curso de docente, cuando los sí, docentes inician su trámite de certificación, se genera un Mi IPS, una clave de Mi IPS donde se puede ver la certificación. Existe en la provincia algo que se llama RUPA, que sería como el SIGIP o el SIPA de ANSES, pero eso es solamente accesible para los que son funcionarios. Es decir, en algún momento cuando yo fui funcionaria podía acceder al RUPA, pero no, ni yo, ni usted, ni nadie puede ir a pedir los aportes del RUPA, o sea, porque eso no es posible, ni esa clave para ver, o sea, eso no existe. Lo que sí existe es la clave de ese beneficiario. Y de hecho, algún planteo que he hecho con el tema de las pensiones, porque justamente te dicen, no se puede pedir a nombre de la persona fallecida, ¿sí? claro, Por lo tanto, la persona cuando inicia el trámite de la pensión, se le va a generar una clave y un usuario de esa pensión, pero no exacto, es que puede generar como para vincularla, como se hace en ANSES o que se puede hacer en AFIP, para vincular mi clave con la clave. No, eso no existe. Es decir, cuando yo bien, voy a ingresar la pensión, en ese momento, ahora que son digitales, se va a generar un Mi IPS con una clave y un usuario para esa persona con derecho a pensión, ¿sí? ok. Perdón, pero ahora que decís son digitales, ¿yo me tengo que presentar de manera presencial en un lugar y ellos la ingresan? ¿O Sí, yo puedo iniciarla? actualmente son presenciales las Ok, pensiones, a no perfecto. ser que sean las docentes, que ahí ustedes tienen un video que yo les dejé subido de cómo se hace para pedir toda la documentación para caso docente, que es del año 2023, pero sigue perfectamente vigente. En el Classroom ustedes lo tienen ahí y pueden acceder a eso. Pero el pedido de pensión actualmente es presencial, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. ¿Está? Bien. Sí, ahí ya voy, Adriana, que levantaste la mano, ya voy. Me voy a fijar si hay alguna otra pregunta acá. Si llevan el mismo tiempo, sí. Eh, no me quedó claro si se pide gasto de sepelio o subsidio por fallecimiento. En realidad, si tienen posibilidad de pedir subsidio, piden subsidio, ¿sí? Es decir, la esposa, el hijo, ¿sí? La hija o el padre va a pedir subsidio, pero si no tienen por ejemplo, la conviviente solamente va a poder pedir gasto de sepelio, lo que le va a ir con la factura y va a poder pedir el gasto, pero no va a poder pedir subsidio porque no le corresponde, porque no es esposa, ¿sí? O esposo. Tiene que estar casados legalmente. O los que estén separados de hecho o que esos solamente van a poder pedir gasto, si no, piden subsidio, ¿sí? Una vez que le otorgan el beneficio de la pensión, que ya está acreditado que efectivamente le corresponde la pensión, puede ir a pedir el subsidio
el caso de la esposa. Los hijos lo pueden pedir antes, ¿sí? En el porcentaje que le corresponde según la cantidad que sea, ¿sí? Alguien quedó con algo, con uno abierto, a ver si los puedo mutear a todos. Bien, Adriana. Buenas tardes. Bueno, Doctora, quería hacer una pregunta. Cuando uno hace un ¿ya? seguimiento de un trámite. No. Ahí desmuteate, Adriana, porque había quedado un micrófono abierto y si no se escuchaba, Bueno, ahora sí. buenas tardes a Bueno, todos. Quería preguntarle, doctora, ¿qué pasa cuando uno va haciendo un seguimiento de un trámite de pensión y se sí, queda en una oficina, de ahí no se mueve? ¿Cuánto tiempo hay sí, que esperar para presentar un pronto despacho? Si el pronto despacho sirve, sí, si hay que ir personalmente y pedir vista, de qué manera impulsarlo, porque es como que se queda ahí y no se mueve. Bueno, yo recién empiezo en esto y lo estoy notando. claro. Y, o si hay que hacer un recurso de amparo, porque hay situaciones que por ahí son de vulnerabilidad y de necesidad de la persona que necesita cobrar. ¿Qué se puede Bien, hacer al respecto? bien. Qué, qué pregunta. Em, ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto tiempo? Cada oficina, más o menos los que hacemos muchos trámites, sabemos la demora que tiene. O sea, ya sabemos que, no sé, cómputos tiene 3 meses, que cómputo es determinación del derecho actualmente, ¿sí? Los viejos le seguimos diciendo cómputo. O que en resoluciones está unos 15 días, un mes, entonces o en Fiscalía de Estado 3 meses. Entonces, cada oficina tiene como una demora particular que quienes tramitamos muchos beneficios sabemos cuánto hay de demora. Ahora bien, ¿cuánto tiempo? Yo creo que si está más de 3 meses en una oficina, sí hay que hacer un pronto despacho. ¿Bien? Ahora, ¿el pronto despacho sirve? No. Para lo único que sirve es para iniciar el amparo por mora, que tampoco es obligatorio. Antes de la ley bases no lo era y ahora menos. El tema de agotar la vía o ponerlos en mora. Lo que pasa que si yo presento el amparo, el pronto despacho administrativo, puedo ir o por una denegatoria tácita judicial o por un amparo por mora judicial, lo que es el pronto despacho judicial llamado amparo por mora, ¿sí? Comúnmente, pero es pronto despacho judicial. Puedo ir por esos dos caminos, la denegatoria tácita o el tema del beneficio. ¿Sirve lo judicial? Bueno, yo, a ver, durante muchos años, acá hay mucha gente nueva. La vez pasada fui a Bahía Blanca y como que no me conocían. Entonces, o bueno, hoy preguntaban, creo que en el grupo por los libros, qué sé yo. Los libros ya están viejos, tienen 10, 15 años. Entonces, bueno, van a salir actualizados los libros, ¿sí? Em, si ven videos míos de YouTube, que si quieren aprender más de esto, pueden ir y buscar y ahí hay varios que dicen reconocimiento, hay varios videos míos subidos que los pueden mirar si les interesan. Em, Van a ver que yo antiguamente decía que no estaba de acuerdo con la vía judicial. Después terminé haciendo un posgrado directamente en Derecho Administrativo. Y lamentablemente en el 2023, cuando yo vuelvo a la profesión, después de haber estado en la corte, que vuelvo a la matrícula, a la profesión, la vía para algunas situaciones del IPS van vía judicial porque no te queda otra, porque alguna respuesta le tenés que dar al cliente y entonces haces la vía judicial para darle respuesta al cliente. ¿Sirve? Y en 2 meses, tres, tenés la sentencia. ¿La cumple el IPS? Y en líneas generales no. Pero es mucho más que no hacer nada. Entonces, uno termina haciendo esto no como un remedio efectivo, sino como un remedio casi procesal para tu cliente, para decirle, mira, no es que no me hacen caso a mí, es no cumplen una orden judicial, una sentencia de un juez que le está diciendo que la cumpla. Entonces, em,
Entiendo que el IPS del año pasado mejoró muchísimo, y cuando digo muchísimo, realmente mucho, en muchos de los procesos se nota cuando uno ingresa algo del año pasado, el movimiento que tiene, pero el problema es que hay muchos trámites que están ingresados anterior, 2020, 21, 22, 23, 24, que todavía no han salido, ¿sí? Hay situaciones de trámites que llevan mucho tiempo. ¿Y qué solución hay? La verdad es que no tengo una respuesta para darte. Sí creo que, bueno, cuando uno no obtiene respuestas por otro lado, puede ir por la vía judicial para que sea la justicia quien determine o obligue al cumplimiento. Ahora, ¿es efectiva? Y en mi balance, te digo, yo tengo una persona que exclusivamente se dedica a eso, a lo judicial dentro del estudio, y como yo vengo de una carrera también de estadística y hago estadística y me gusta mucho ver qué cosa funciona y qué cosa no, y evaluación de producción, de calidad, digamos, de si funciona o no funciona. Yo creo que no funciona, ¿sí? Ahora, no sé de dónde es Adriana, porque la otra opción es venir y reclamar acá en La Plata, pero ¿cuántas veces cuando uno vive en el interior puede ir? Yo tengo también una persona que va todos los días porque te dejan de a tres, pedir de a tres expedientes, entonces va todos los días al IPS con tres expedientes, pero cuando uno vive, no sé, no importa que cuánto de lejos, no es necesario vivir en Punta Alta, ¿sí? De lejos, sino que aún acá dentro del conurbano, o si vive en Capital, venir a La Plata es como que se perdió toda la mañana. Entonces, ¿cuántas veces uno puede vivir? Yo a veces en forma de chiste digo que La Plata queda lejos hasta para nosotros que vivimos acá en La Plata, porque cuando uno vive en capital es lejos. Yo voy a Buenos Aires y voy todas las semanas y es cerca para mí, porque soy de La Plata. Pero si yo viviera en capital y tengo que venir a La Plata, es lejísimo. Ya empiezo a ver el campo ahí, qué sé yo, hasta que llego. Después acá, si hay sistema, no hay sistema, queda lejos. Entonces... Es una situación compleja, digamos, cómo hago, los tiempos del cómo hago. Pero bueno, espero haber contestado. Sí, Eh, sí, gracias, ¿eh? em, Zonas grises. ¿Cómo nos damos cuenta si el beneficio no es definitivo? Claro, porque no tiene acto administrativo, Cecilia, ¿sí? Se dan cuenta porque no tienen acto administrativo. Cuando le pedimos que nos dé a ver cómo cobra y nos trae un recibo, va a decir, si es cobra anticipo, por ejemplo, va a decir anticipo jubilatorio. Y si dice, si es una jubilación ejecutiva, va a decir jubilación ejecutiva, pago transitorio. Si es una automática, va a decir jubilación automática, pago transitorio también. Entonces, esos son los pagos donde tienen que convertirlos. Si viene alguien a hacerle en algún momento alguna consulta o en sus grupos, bueno, es muy importante que tanto la jubilación con anticipo como la jubilación automática como la ejecutiva tengan acto administrativo, que estén efectivamente jubilados, porque eso realmente reduce el tiempo también, ¿sí? De pronto ahí van a tener que a lo mejor no va a ser un año y pico como le dije, sino que a lo mejor va a quedar reducido a 6 meses. Lo que sucede es que si ustedes van al cliente, yo siempre trato de advertirles esta situación. Viene el cliente y ustedes le dicen, quédese tranquila, señora, que esto en 6 meses usted cobra. Al quinto mes ya le está preguntando si va a cobrar. Y si todavía ni siquiera fue a Fiscalía de Estado y le va a quedar otros 6 meses más, de ahí en adelante va a ser una tortura la vida de ustedes, como me diría una vez una abogada de San Pedro. Lo único que me quedó en claro de tomar trámites del IPS es que si algún día me aparece otro, te lo derivo, porque no quiero saber más nada de gente del IPS. Voy a poner un cartel abstenerse. Entonces, estas situaciones, porque son difíciles, lo que dice Adriana es cómo lo soluciono, cómo soluciono frente a la demora, porque puedo presentar muchos prontos despachos, pero si no tengo cumplimiento, o puedo tener una sentencia hermosísima, pero si no la cumplen es lo mismo. A veces es difícil. Yo la persona que se encargaba de la parte judicial en el estudio es una persona joven, entonces
Sí, feliz con la sentencia. Y yo digo, ¿y qué hago con la sentencia? O sea, no me sirve la sentencia. A ver, es mejor, pero no es suficiente. Yo lo que necesito es que con sentencia, sin sentencia, con lo que sea, la gente cobre, le paguen, ¿sí? Es más, uno procura de que por lo menos cobren este del anticipo, no es anticipo, este pago transitorio que puede hacer el IPS, porque al menos está cobrando. Y no es lo mismo tener un cliente que ya cobra que un cliente que no está cobrando. Bien, ahí para ir terminando, el inicio de trámites presencial, no se puede hacer nada por web. No, de trámites de los que vimos hoy, no, el único son presenciales, pero lo pueden hacer por el más cercano a su domicilio. El certificado de soltería lo piden en el registro civil, exacto, y se llama así, certificado de soltería. Em, tiene un tema con caja de policía. Eh, No, Hola, doctora. si tiene CUD, miren, de policía, caja de policía es otra caja, no es IPS, ¿sí? ¿Está? No es IPS, es caja de policía. Es como la caja de abogados, caja de policía, ¿bien? Pero si en el caso de la pensión tendrían que mirar los requisitos de la pensión de caja de policía. Yo he dado alguna charla con el director de legales de la caja de policía. No sé si esas están subidas en la web, pero posiblemente este año vamos a ver si podemos dar otra a través también de grupo profesional de policía, porque en aquel momento a mí me parecía súper interesante, pero la verdad es que no hubo muchos inscriptos. Y bueno, estuvo muy buena, no sé si está subida en las redes. Sí, a ver qué me querías preguntar y ahí cerramos. Marota Verónica, que tiene la mano levantada, pero no sé si tiene cámara, que es mejor sin, si la veo. Ahí activo. ¿Está? Sí. Igual es... Ahí está la cámara. La consulta un poco ahora venía de la mano y capaz que aclaro lo anterior que se habló del tema de las pensiones con las jubilaciones automáticas. Justo esta semana yo estuve en el IPS por un caso que ya había iniciado un consultante, bueno, actualmente cliente. Gentilmente en el IPS me dieron todo el trámite de la causante, con lo cual confirmé que era un trámite que estaba cobrando un anticipo, Bien. Ahora, también mi cliente me trae una certificación de servicio adicional con un cese por baja de fallecimiento, con lo cual veo que la persona había iniciado un trámite y estaba activa en algún cargo docente, por lo que me trajeron. Entonces ahí en el IPS me dijeron, mira, esto dejalo a un lado, correlo, y porque hay un atraso tremendo con respecto a estas pensiones. Y después, a posteriori, cuando le den el beneficio, lo adicionás. Mm. Em, Por eso ah, yo en el chat puse si había que presentar alguna documentación adicional, porque esto lo inició el cliente. Digamos, esto es un trámite que obviamente probablemente termine en un amparo, ¿no? lo más probable, ¿sí? Es que pase un año o dos y que no le salga, ¿sí? Eso es lo Ya más lleva un probable. año, ¿eh? Ya Bueno, lleva un año. bien, es lo más probable. ¿Por qué? Porque justamente hay 35.000 jubilaciones automáticas que no tienen trámite definitivo. Y cuando se está analizando esto, hay que ver si esa persona agregó o no agregó el código jubilatorio, es decir, la certificación de servicio. Y si esa certificación de servicio coincide o no con lo que está cobrando. Si coincide con lo que está cobrando, en general lo van a pasar de área, pero si no coincide, lo van a volver a mandar a la dirección de escuelas para que dirección de escuelas ratifique o rectifique esa certificación. Y lo mismo sucede si tenía además colegios privados. Por lo tanto, Em, primero, como he dicho durante hoy, la jornada de hoy, primero hay que convertir esa JAD en una jubilación definitiva para luego ver el derecho de pensión. Por lo tanto, lleva mucho tiempo. Podrías, te digo, si lleva un año, a lo mejor judicializarla, ir por un amparo por mora,
pero avisándole al cliente que el amparo por mora va a servir solo para poner una carátula roja que dice tiene medida judicial, pero no es que van el IPS como en las películas, llegó el abogado y van a salir corriendo porque tiene esto, porque hoy la litigiosidad en el IPS, así como antes del 19 era menos del 0,5%, hoy la litigiosidad del IPS debe ser un 30 o 40%. Casi todos en los estudios tenemos ese porcentaje de trámites judicializados porque lamentablemente no obtenemos respuesta por otra vía. Está claro que si el IPS logra acomodar los tiempos y hay respuesta por otra vía, no va a haber esta litigiosidad, porque la mayoría de los abogados, por lo menos que nos dedicamos a lo previsional, no somos pro juicio. La mayoría no quiere ir por la vía judicial. Lo hacemos como una última alternativa. ¿Sí? Generalmente el que se dedica a previsional, sobre todo los que nos dedicamos full a previsional, que tenemos estudios netamente previsionalistas, no hemos querido ir por la vía contenciosa, por la vía judicial o por daños y perjuicios, la vía civil, porque si nos hubiésemos dedicado a otra cosa. Entonces, la gran mayoría no es que ha querido judicializarlo porque quiere judicializarlo, lo ha hecho como un remedio frente a la falta de respuesta. Entiendo que en el Mm. momento donde el IPS pueda acomodar estas situaciones que no son actuales. Estamos hablando de todos trámites que se iniciaron antes del 2019. ¿Sí? Obviamente, si uno en la casa tiene que ver a quién, ¿no? Como con los recursos que tiene, a quién le va a ayudar, y bueno, la gente que cobra HUD cobra, hay otros que no, entonces obviamente pone los recursos para el que no cobra, pero estas jubilaciones automáticas o las ejecutivas o los que están cobrando cargos transitorios o anticipos son un problema. El IPS obvio que sabe que son un problema y seguramente no ha encontrado la forma o no tiene los recursos suficientes como para poder acomodarlos. El tema es que Ujú. nosotros como abogados previsionalistas alguna respuesta le tenemos que dar a nuestro cliente, pues no podemos estar 2 años para que tener una pensión, ¿sí? Pero es muy probable que les pase eso, sí, lamentablemente, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos mañana, que ahí terminamos, vamos a ver la parte de haberes y bueno, cualquier duda que tengan, pueden usar el grupo ahí de WhatsApp para hacer las preguntas y si alguno tiene dudas de cómo acceder a la grabación o al material, me pregunta. Recuerden, ayer se pudo cargar, pero que la grabación de hoy va a estar mañana, ¿sí? Muy bien. Está Adiós. Bueno, perfecto, doctora. gracias. Chau, chau. Dale, chau, Chao. chau. Gracias. Chau.